Buenos días, agradecida de Dios por la oportunidad que tenemos de reencontrarnos nuevamente con ustedes aquí en su programa Salud y Más con la doctora Veras. En el día de hoy nos sentimos muy complacidos de que usted esté en sintonía con uno de los mejores programas de orientación en salud, donde tomamos los temas de una manera llana, clara, lo más explícita posible para que usted entienda, comprenda y aprenda de cómo cuidar o mejorar su salud. Y precisamente hoy nos sentimos muy bien porque ya nuestra gripecita ha ido pasando y nuestra crisis asmática ha ido mejorando, pero todavía me queda mi tosecita. En el mes de mayo nosotros tenemos muchas conmemoraciones y celebraciones. Por ejemplo, el día de ayer, viernes, se conmemoró el Día Internacional de las Bioanalistas, esas mujeres valiosas que nos ayudan en los laboratorios realizando esos análisis que nos ayudan como soporte a los médicos. Desde aquí les tendemos unas felicitaciones. Y como ustedes saben, la Fundación Doctora Vera nunca se queda atrás. Así que nosotros en el día de ayer le llevamos unos detallitos a todas esas mujeres valiosas que estaban laborando en el laboratorio del hospital local, hospital municipal de Boca Chica. Así que desde aquí, nuestro más sentido felicitaciones para que ustedes puedan sentirse bien. Además de esta conmemoración, también en este mes se conmemora el Día Mundial del Asma, una enfermedad que ataca a muchas personas y que tiene de una manera muy explícita unos síntomas que muchas veces producen preocupación en las madres o en los familiares de las personas afectadas. El Día Internacional del Asma es una fecha que desde el 1999 se está conmemorando con la única finalidad de dar visibilidad a esta enfermedad. Esta jornada se celebra por una iniciativa de la Iniciativa Global del Asma junto con la Organización Mundial de la Salud, buscando con esto llevar conciencia para que todas las personas conozcan sobre esta enfermedad. Y además motiva a fomentar medidas de prevención para un control efectivo de la misma. Ciertamente es una enfermedad que tiene un día de conmemoración reciente, porque estamos hablando del 1999 más o menos, pero este Día Internacional se está celebrando anualmente. Lo ideal sería como el primer martes de cada mes de mayo, de cada año, pero precisamente en este año, el día 5 de mayo, se conmemoró ese día. Y no quisimos pasar por alto, porque sabemos que mucha gente ha padecido o padece de asma, porque hay muchas cosas que vamos a ver en el desarrollo del tema que nos pueden conllevar a tener esta patología o esta enfermedad. Y lo cierto es que esta fecha se eligió para coincidir precisamente con lo que es la primavera en el hemisferio norte, un periodo donde están todos los alergenos en aumento, o sea, esas cosas que nos pueden llevar a padecer de asma, que son esas cosas que motivan a que te dé alergia, precisamente en esa fecha, por eso se escogió. Y eso es un factor muy desencadenante con respecto a lo que es el asma, porque ciertamente se ha comprobado que muchas personas tienen algún tipo de reacción a algunas cosas que producen hiperreactividad bronquial, que lo vamos a desglosar más adelante, y esto nos ayuda a conocer, a aprender, y precisamente por eso se escogió esa fecha, para que coincida con la primavera, para que realmente podamos ver en su máxima expresión cómo esta enfermedad se manifiesta, especialmente al inicio de la primavera. Como ya dijimos, esto se celebró hace poquito, comenzó en el 1997, fue la iniciativa, en el 1999 ya comienza a conmemorarse cada primer martes de mayo. Y por esta condición, como estamos en el mes de mayo y hay otras conmemoraciones especiales, nosotros quisimos traer esta enfermedad. Y debo confesarles, señores, yo soy una paciente asmática, así que en el día de hoy nosotros vamos a hablar de asma.
o como la gente le llama, la gente que se aprieta, la gente que se congestiona, porque hay un sinnúmero de cosas que vamos a ver y quizá a conocer o usted va a refrescar que se va a dar cuenta. Y yo desde mi experiencia vivida con la patología desde pequeña, vamos a conocer muchísimas cosas, porque es una enfermedad que se puede tratar, pero no tiene cura, y eso hay que tenerlo claro. Yo sé que hay algunos viejitos que me dicen, sí, doctora, eso se cura chiquito. Lo que pasa es que nosotros, cuando estábamos chiquitos, hay que hacerle muchísimas cosas. Yo no la voy a repetir, pero ustedes saben que hay muchísimos remedios, hasta de que con un lagarto, que leche de coco, qué sé yo qué. Y los padres creen que cuando le dan eso a los niños y realmente la condición de crisis asmática mejora, ellos creen que se mejoró por lo que le dieron. Pero aquí vamos a ver por qué sucede eso y qué es lo que pasa, por qué el niño mejora. Hay personas inclusive que te describen que le da asma pequeño y después de grande no le da nada, pero ya cuando vienen al ocaso de la vida vuelve otra vez el asma, o cuando tienen algún evento importante en su vida también vuelve el asma. Entonces esto nosotros lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir conociendo y nos vamos a dar cuenta que hay muchos mitos y que hay muchos tabúes en cuanto a esta enfermedad, y que es una enfermedad muy común, ya que el asma afecta a 260 millones de personas. Eso es mucho en el mundo. Lo cierto es que es una de las enfermedades crónicas más comunes. Oigan bien, una enfermedad crónica, igual que la hipertensión, igual que la diabetes, igual que la insuficiencia renal. Es una enfermedad crónica, o sea que usted por mucho tiempo la tiene y que hace como exacerbaciones, como que aparece en algunas ocasiones cuando usted se expone a lo que le motiva a tener asma. Ciertamente es una de las enfermedades que causa 461,000 muertes anuales y la prevalencia está ajustada en 3.344 casos. Tenemos una diapositiva que presenta muy bien cómo se ve a nivel global el asma. Y como bien decíamos, el asma tiene un predominio en hombres más que en mujeres. Y también tiene un porciento importante en adultos, más que en niños, a pesar de que nosotros creemos que es así. A nivel mundial hay una mortalidad aproximadamente de 420,000 personas por año. En los niños afectan 9.1% y, como dijimos, las mujeres adultas tienen una mayor probabilidad de padecer asma más que hombres. En Estados Unidos se registra una prevalencia muy alta de aproximadamente 10.400 personas, y en América Latina, como la República Dominicana, presenta una alta tasa, principalmente a nivel infantil. A nivel infantil hay un predominio de un 22%, lo que quiere decir que nosotros como país tenemos una alta probabilidad de que nuestros niños tengan asma. También hay muchos factores de riesgo que hay que controlar, que hacen que esta enfermedad cada día sea más común. Incluso se han hecho estudios donde se relaciona que el nivel de pobreza influye para padecer asma. Y vamos a ver que esto es más porque las personas, cuando tienen menos recursos económicos, están expuestos a mayores contaminaciones, que eso incluye el humo, la basura. Recuérdense que hay personas de escasos recursos que todavía tienen la desdicha de cocinar con maderas, con carbón, con cosas, y ese humo que expele esa polución hace que las personas se enfermen. Por esa condición hay estudios ya que asocian que el asma bronquial es más frecuente en personas de escasos recursos que en personas de mayor recurso. Hay muchos factores de riesgo que influyen para tú poder tener asma, porque un paciente, la causa real por la cual se produce el asma, en algunas ocasiones o en la mayoría de los casos no se conoce, pero sí hay muchos factores que se han estudiado y que han dado evidencia que son factores que motivan, estimulan a la aparición de las crisis de broncoespasmo o del asma. Como bien nosotros decimos, el asma es una enfermedad del sistema respiratorio, o sea que te afecta los pulmones, los bronquios. ¿Y qué es lo que sucede? Los bronquios son como unos tubos que son por donde se transporta el aire. De manera natural, esos tubos
tienen una mucosidad que se produce con la intención de que cuando aparezca alguna partícula extraña cuando usted está respirando, ese moco atrape esa partícula y por medio de la tos usted lo expela, usted lo bote. Pero ¿qué resulta? Cuando un paciente es asmático, ese lumen de ese bronquio se inflama y el músculo liso que envuelve ese bronquio también se contrae. Entonces produce que el bronquio disminuya su capacidad de lumen, por ende va a salir y va a entrar menos aire. Tenemos una diapositiva que se puede ilustrar esto que estamos explicando, haciéndonos nosotros entender que el asma se produce cuando los bronquios y los bronquiolos se estrechan, o sea que por donde debe haber aire, eso se llena de flema, y cuando se llena de flema también se inflama. Entonces, esta junto con la constricción del bronquio hace que el bronquio no tenga espacio para pasar y dejar aire. Y por esa condición, nosotros vamos a ver que con el aumento del moco, la contracción del músculo y la contracción de los bronquios, más la inflamación de la pared interna, no hay espacio para que la persona pueda respirar. Y por esa condición, nosotros observamos que los pacientes tienen muchísimas situaciones que no le permiten respirar bien. La mayoría de las veces esto se produce porque hay algo que estimula a que usted produzca más moco de lo normal. A eso nosotros le llamamos hiperreactividad bronquial. O sea, hay un aumento de la reacción del bronquio ante un estímulo. Ese estímulo va a variar de persona a persona, pero sí se ha estudiado que hay personas que por consumir ciertos medicamentos se le puede producir eso. Por ejemplo, un medicamento que es de uso común, que la gente lo compra aquí en los colmados, que es algo muy triste, es por ejemplo los AINES, el diclofenac, ibuprofeno, la aspirina. Esos medicamentos, hay pacientes que le desencadenan una reacción de hiperreactividad y le producen una crisis de broncoespasmo, lo que lo obliga a ir a la emergencia. También hay personas que cuando se exponen al humo, a los olores fuertes, ya sean agradables o desagradables, como por ejemplo los perfumes, también se produce una hiperreactividad bronquial. Ahora en primavera, que ustedes saben que aumenta la floración de los árboles y que hay un contraste en el polen y que las abejas están polinizando para poder producir alimentos, producir frutos en los árboles, esto también hace que algunas personas tengan hiperreactividad bronquial y tengan crisis de broncoespasmo o crisis de asma o ataque de asma, como le llaman. Lo cierto es que hay muchos factores, pero también se ha estudiado que hay factores genéticos. O sea, que si yo soy asmática, hay una alta posibilidad de que mis hijos hereden esa asma, o si su papá es asmático. Nosotros hemos visto familias completas donde la abuela, la mamá, los tíos, los sobrinos, los nietos, se aprietan todo, como dice la gente. Entonces es importante considerar siempre esos factores ambientales que estimulan a que el paciente pueda tener asma. Recuérdense que eso va a variar de un paciente a otro, porque yo he visto pacientes que simplemente el humo del tabaco hace que hagan crisis. También hay productos químicos. Y aquí se ha hecho muy famoso en República Dominicana o tomar un producto que se usa para limpiar el baño y ligarlo con cloro. Y nosotros hemos tenido pacientes que por esa reacción que produce esa unión de esos productos pueden desarrollar crisis de broncoespasmo, porque eso produce una hiperactividad bronquial, porque irrita el sistema respiratorio y hace que el paciente, a veces sin nunca en su vida haber tenido una crisis de asma, pueda desarrollar asma. También hay algunas infecciones virales, o sea, hay un virus principalmente en niños que se llama virus sincitial. Y ese virus muchas veces produce en pacientes, produce eso. También nosotros tenemos algunas personas que cuando se exponen a
A fumadores, como ya habíamos dicho, puede producir asma. Y también, señores, la obesidad, el tener sobrepeso, te desencadena como un factor de riesgo para padecer asma. También nosotros hemos visto que hay personas que reaccionan al polvo natural de la casa. Ese polvo, cuando uno está limpiando, que tú sacudes los muebles, que sacudes la cama, que sacudes los trastes, ese polvo hay personas que le desencadena. Ya habíamos dicho que algunos productos de limpieza, pero también hay personas que el clima lo estimula a tener asma, porque si se exponen a mucho calor, pueden desarrollar asma. O si se expone a un ambiente muy húmedo, muy frío, también desarrollan asma. Entonces, por esa condición, nosotros tenemos que tener pendiente que hay personas que tienen una mayor susceptibilidad, una mayor sensibilidad a tener o a padecer asma, porque de acuerdo al medio ambiente en que esté, lo puede motivar. Y algo que muchas gentes no saben, ustedes saben que el estrés es una patología o una situación que puede llevar a desencadenar muchas cosas, porque ustedes saben que a nivel fisiológico el cuerpo tiene cambios cuando se somete a estrés. Y nosotros hemos estudiado de que el estrés, las emociones muy intensas en algunas personas pueden desarrollar asma. Si se fijan, el asma es una patología que no tiene una causa per se conocida, pero sí se ha estudiado que hay muchos factores de riesgo que conllevan a que la gente tenga asma. Y como ya habíamos dicho, el asma no tiene cura, pero sí se controla, especialmente cuando nosotros podemos identificar esa situación de riesgo que te puede llevar a padecerla. Por ejemplo, en una paciente que nosotros observemos que en cada primavera haga brotes de crisis de broncoespasmo o haga episodios de rinitis alérgica, pudiéramos determinar que en la primavera ella puede tener reacción, entonces se puede tratar antes de que la primavera inicie para que ella no tenga esa sensibilidad a desarrollar crisis. Por eso es importante siempre identificar la posible causa de. Hay pacientes que, por ejemplo, pasó con el COVID, que le dio COVID y desarrollaron una crisis de broncoespasmo. Y son pacientes que te dicen, doctora, yo nunca me he apretado. Y hay otros que te dicen, mire, a mí me dio una gripe mala y yo me he quedado así después de eso, porque requiere un tratamiento. ¿Y cuáles son los médicos que tratan los pulmones? Los neumólogos. Precisamente en el hospital de aquí de Boca Chica tenemos un neumólogo que atiende por cita. Y es importante que si usted presenta algún síntoma relacionado a lo que es el asma, usted acuda al médico. Pero hay que saber identificar. Yo puedo tener asma, que es la enfermedad, pero pudiera tener una condición clínica secundaria a esa asma que me obliga a ir a la emergencia. Porque el asma presenta signos y síntomas. Y uno de los síntomas más característicos es la tos. Son pacientes que a veces no tienen expectoración, no tienen ese moco así fluido, pero siempre tienen una tos, y en algunas ocasiones una tos seca, molestosa y constante. Porque el cuerpo, queriendo mejorar la situación que tiene, recuerden lo que yo le había dicho, que produce mucho moco, queriendo expectorar todo ese moco, queriéndolo botar, tratando de poder sobrevivir, él comienza a producir tos. Pero recuerden también que yo le dije que a nivel de los bronquios hay un músculo que nosotros llamamos musculatura lisa. Ese músculo se contrae, se pone más pequeño y hace fuerza, y eso produce muchas veces dolor de pecho. Entonces el paciente va y te dice, mire doctora, yo estaba bien y atrás de mi casa quemaron una basura y yo comencé a toser, yo tengo un dolor en el pecho y ahora cuando respiro, doctora, se me oye un pito en el pecho, que es otro de los síntomas, ese silbido que el paciente a veces transmite hasta hablando, que tú oyes un pito casi que, y ese pito, eso está molestoso para uno. A mí me ha pasado, precisamente cuando me acuesto, que a veces yo me siento ese pito y eso es como tener un zumbido de un mosquito.
realmente hasta molestoso. Entonces, esos síntomas a nosotros nos pueden traducir de que tenemos una crisis de broncoespasmo. También nosotros hemos tenido personas que tienen mucosidad a nivel de las vías nasales y estornudos, principalmente cuando un alergeno es la motivación a padecer una crisis de broncoespasmo, porque esos pacientes necesitan obligatoriamente acudir a una emergencia. ¿Por qué? Porque pudiera ser que como usted no puede botar todo complicaciones, porque sin oxígeno nosotros no vivimos. Nos sentimos muy complacidos hoy en su programa Salud y Más con la doctora Veras. En el día de hoy estamos hablando de asma. Precisamente estamos hablando porque en este mes se conmemora el Día Mundial del Asma y quisimos traer este tema tan particular que yo sé que muchos de nosotros hemos visto, hemos observado o quizá hemos padecido, para que ustedes aprendan a reconocer esas situaciones que te llevan a la emergencia cuando tú tienes una crisis y entender las posibles causas que hacen que un paciente pueda desarrollar asma. Y como ya hemos compartido, hemos visto que algunos componentes alérgicos nos llevan a esto, pero también las emociones fuertes, un pique, una falta de sueño, un estrés, estar expuesto al sol, estar expuesto a disfrutan de la vida nocturna y los comercios locales. La calle San Rafael tendrá un cambio dinámico según el horario. De 6 de la mañana a 7 de la noche será una vía en sentido oeste a este. Desde 7 de la noche hasta las 6 de la mañana se convertirá en doble vía, permitiendo la circulación en ambos sentidos. La calle Duarte será de una sola vía en dirección de este a oeste. A partir de las 7 de la noche, la calle Duarte será peatonal. Esto facilitará un mejor flujo de vehículos y una experiencia más ordenada para todos. Gracias por su colaboración. Juntos construimos una Boca Chica más ordenada, segura y vibrante para todos. Continuamos aquí en su programa Salud y Más con la doctora Veras. Hoy nos sentimos complacidos de saber que usted está ahí sentadito viéndonos con un programa interesante que puede ser de mucho aprendizaje para cada uno de nosotros. Precisamente en el día de hoy estamos hablando de asma y acabo de ver en la pantalla que no está el nombre de lo que estamos hablando porque nuestro máster no lo ha puesto. Recuerden que esto es en vivo. Ciertamente nos sentimos bien el saber que ustedes están ahí en sintonía. Y precisamente queremos mandar unos saluditos a todas esas personas que cada vez que nos ven, nos dicen, doctora, yo siempre veo su programa. No puedo recordar el nombre de todos, pero sí le doy las gracias, porque ustedes de una manera muy plausible, muy bonito, nos dicen que el programa le puede aportar algo y que lo ven y que lo encuentran interesante. Y por esto queremos invitarle que si usted cree o tiene o entiende que hay algún tema que usted quiere que se hable, nosotros con todo el gusto, nosotros le
podemos aportar. Usted nada más me tiene que escribir o llamarnos al 829-547-5084 y decirnos de qué tema a usted le gustaría que nosotros hablemos para que usted pueda entender y comprender con respecto al mismo. También si tiene alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta. Nosotros tenemos ahí guardado como 6 preguntitas que vamos a sacar un día solamente para hablar de eso, de esas preguntas que a veces nos hacen, como digo yo, preguntas random, que yo sé que pueden ilustrar y orientar a las personas que quizás también tienen la misma duda, porque yo sé que ahora cuando nosotros vamos al médico en algunas ocasiones, vemos personas que nos dicen: doctora, pero es que yo no entendí lo que el doctor me dijo, porque el doctor me dijo que me iba a eso cada 8 horas, pero él no me explicó por qué ni para qué. Entonces, esas preguntas que a veces personas nos escriben por DM o nos escriben en nuestro WhatsApp, usted sabe que mi WhatsApp es público, nosotros siempre le contestamos. Entonces, hay una pregunta de esas que me han parecido muy interesantes y estamos preparando un programa solo para responder todas esas preguntas. Claro que la persona que me preguntan, yo se lo voy respondiendo según me la van mandando, pero creo que puede ser interesante que ustedes escuchen esas preguntas y quizás les pueda despejar alguna duda que también ustedes tengan. Recuerden que estamos para servirle y nuestro interés especial es que usted conozca su cuerpo, conozca de su salud, conozca cómo están sus valores para que usted pueda tener una vida plena, con mucho bienestar y por consecuente tener una vejez saludable. Entonces, para nosotros de verdad que es muy placentero saber que ustedes siempre están en sintonía. Tenemos aquí que en Facebook está conectado una persona llamada Mariela. Mariela, desde aquí muchas gracias por la sintonía. Dejen sus comentarios, escriban. Recuérdense que la plataforma de TV3 por Facebook está disponible, pero también en algunos otros canales vía lo que es el servicio de cable. También estamos disponibles para Higüey, para San Isidro, para Boca Chica completo, para La Malena, para lo que es Gautier. Y nosotros de aquí le damos un extensivo saludo a todas esas personas que de una manera solidaria nos ven. Yo recuerdo que una vez me llamó un señor de San Isidro y nosotros desde aquí le decimos muchas gracias por esa sintonía, gracias por estar ahí siempre y esperamos que el programa pueda ser de sus intereses. Nosotros en el día de hoy, como decíamos, estamos hablando de asma. Una enfermedad muy común, muy frecuente que afecta a niños, adultos y envejecientes. Y yo decía que sobre esta enfermedad hay muchos mitos, porque yo he escuchado padres que tienen niños que desde que nacen han tenido esta enfermedad y han pasado trabajo, señores, porque miren, no es tan fácil. Realmente se coge lucha cuando un niño de manera constante hace crisis. Entonces nosotros hemos visto padres que creen todas las cosas que le dicen, y recuérdense que lo que tú crees lo crea, y esa fe que mueve montaña, le comienzan a dar esos supuestos remedios que eventualmente en algunos casos hacen que el niño mejore, pero no solamente porque usted le dé el remedio, sino porque hay factores. Hay niños que mientras más pequeños están, su sistema respiratorio está muy maduro, todavía no ha desarrollado todo lo que necesita para estar bien. Entonces, cuando se expone a esas cosas que son factores de riesgo, que estimulan, y junto con eso está el factor genético de que ya mamá, papá o abuelo, tío, sobrino se ha apretado antes, el niño desarrolla una crisis de broncoespasmo o desarrolla la enfermedad de asma. Entonces, cuando esto sucede, muchas veces los padres desesperados, porque señores, yo sé que no es fácil. A mí me pasó, por ejemplo, con mi primer hijo, que a los 15 días de nacer me hizo una crisis que lo ingresaron. Él tenía un virus, que era el virus sincitial, y eso hizo que él desarrollara el asma. Y con el antecedente genético de que el papá y la mamá se apretaban, ya usted sabe. Pues miren, yo pasé trabajo. Porque ese muchacho, si iba a la piscina, se me apretaba. Si llovía, se me apretaba. Si venía la primavera, se me apretaba. Eso era un solo caos. Eran muchas situaciones. Y de verdad yo estaba desesperada. Yo estaba, que siendo ya yo médico, todo lo que me decían yo se lo daba porque yo estaba desesperada.
Y yo recuerdo que un día a mí me dijeron que cogiera leche de coco con qué sé yo qué, yo se lo di. Señor, ustedes no me van a creer que el muchacho se mejoró. Y dije yo, bueno, ya sí es verdad que esta vaina se le sanó. Ya sí es verdad que ya no va a volver a hacer crisis. ¿Quién dijo? Duró como un año. Al año volvió otra vez. Y es porque intervienen muchos factores. Y uno de ellos es que cuando ya el niño comienza a madurar su sistema respiratorio, hay muchos niños que inclusive desaparecen las crisis. Y a pesar de que el paciente sigue con la patología y otra cosa puede exacerbarlo o motivarlo, lo cierto es que cuando ya hay madurez de esos órganos, las crisis comienzan a disminuir o a desaparecer. Entonces, si eso coincide con que usted le dio arenque con leche de coco y qué sé yo qué, y muchísimas cosas que le dan, usted va a entender que fue que eso lo sanó, cuando realmente es que su sistema inmunológico maduró, se reforzó un poco y ahora las reacciones son menos. Entonces muchas veces ellos en la adultez vuelven otra vez a hacer crisis o en la vejez. Y dicen de que no, pues yo me apretaba chiquita, pero ahora me estoy volviendo a apretar. Entonces el remedio no te funcionó. Pero esas son las cosas que hacen que muchos padres, y uno no lo entiende, la desesperación, le den de todo a los niños y cuando le dan de todo, creen muchas veces que eso es lo que hace que se sanen. Y realmente no es así. Nosotros de verdad que queremos que usted, cuando tenga un niño que le digan que tiene asma, o usted lo ve con esos síntomas que nosotros hablamos, de que siempre tiene gripe, de que a veces le da mucha tos, que usted ve que cuando se expone al humo o a ciertos químicos, o cuando viene la primavera, o cuando está en el sol, o cuando se moja, usted ve que el niño desarrolla gripe, como la gente le llama, usted debe llevarlo al médico. Le debe llevar al médico porque hay un tratamiento que se le puede dar y así usted pudiera evitar que él haga crisis. Porque las crisis pueden detonar situaciones de emergencia donde usted tiene que acudir a un centro médico de emergencia a la hora que sea, porque su niño comienza a tener situaciones graves que le impiden respirar y por ende pueden tener situaciones peores como la muerte. De ahí la importancia que usted, si su niño es de esos niños, que la gripe no se le quita, usted tiene que llevarlo a su consulta. Si usted tiene un envejeciente o usted de adulto, es de lo que la gripe no se le quita, tiene que ir al médico, porque pudiera ser que usted tenga una hiperactividad bronquial y en cualquier momento pueda desarrollar una crisis de broncoespasmo y ahí sí sería una emergencia. ¿Y por qué tiene que ir? Porque existen formas de diagnosticar que usted sufre de asma y para eso nosotros utilizamos varios recursos. Utilizamos la radiografía de tórax, que es la placa que se le hace, utilizamos tomografía, pero utilizamos un método, el cual yo traje una foto, donde usted lo van a poner a inspirar y a expirar con una maquinita que se llama espirometría y nosotros vamos a determinar, o el médico va a determinar, si realmente usted tiene o no asma y va a valorar cómo están sus pulmones. Por eso es importante acudir al médico, porque ahí le van a decir a usted qué realmente usted tiene. Si esa presión del pecho es porque sus pulmones no pueden respirar bien, si es que está muy inflamado, si es que usted tiene una capacidad respiratoria poca. Entonces, con ese estudio y los demás, vamos a determinar qué tratamiento usted necesita. Porque sí, después que diagnosticamos el asma, hay un tratamiento. Pero es importante decirles que la evaluación de la historia clínica, donde el médico le pregunta, lo ausculta, le pone la mano y le complementa con estudios de imagen y de laboratorio, son lo que hacen que usted sea diagnosticado como un paciente asmático. También hay otros estudios, pero lo más importante es la exploración física, que va en la historia clínica, y complementarlo con estudios de imagen para poder determinar si usted padece o no. También hay una prueba que aquí en el país no se hace mucho, que es una prueba que se llama prueba broncodilatadora, donde el paciente se le realiza la espirometría con los bronquios cuando mejoran hasta ver, usando el medicamento. O sea, te hace la espirometría después que tú usas el medicamento para ver si hay alguna mejoría de la espirometría de base. Hay otras pruebas como son el flujo respiratorio máximo, que aquí en el país no es que no se hace, sino que son muy costosas y no son tan claras. Pero con la espirometría, eso de ponerte
a exhalar y a inhalar, te va a ayudar a conocer tu función pulmonar real, y con esto tú puedes tener un tratamiento. Algo importante es que independientemente de los medicamentos que te pudieran poner, hay un control medioambiental que debe ser crucial, porque yo he visto padres, por ejemplo, que tienen niños que siempre tienen gripe, pero es porque en la casa donde yo vivo, por alguna razón, hay filtración y hay humedad. Entonces el niño, en el cuarto del niño, a veces tú ves hasta lama de cosa blanca, porque también hay hongos que pueden producir eso. Entonces hay que entender que esos factores desencadenantes, esos factores de riesgo que pueden hacer que tu bebé pueda tener eso, tienes que evitarlo. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, a mí me criaron con unas boticas y unos vestiditos de un material que era de lana, que ustedes saben que eso expele unas fibritas que hacen que te dé una reacción. Y quizás por eso yo pequeña hice muchas reacciones, pero ya cuando yo tuve a mis hijos, lo primero que el doctor me dijo, no le pongan nada de lana. Yo no se le pone nada de lana, porque realmente eso motiva. También el tener peluches, que ustedes saben que acumulan polvo, si ese peluche no se lava constantemente, el niño puede desarrollar. El limpiar los filtros de los acondicionadores de aire o de los ventiladores, lo que llamamos abanico, que hay que limpiar esas astas que se llenan de polvo, y también eso influye para que los niños que tienen o los adultos que tienen asma puedan tener una mejor calidad de vida, porque independientemente de lo que yo le ponga para tratarlo, es imprescindible el cuidar el medio ambiente. Si usted observa que para el verano o para la primavera usted desarrolla crisis, usted tiene que tener un tratamiento previo. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? El tratamiento va a coincidir en unas series de medicamentos que te van a ayudar a disminuir los mocos del bronquio, a disminuir el espasmo del músculo liso y a disminuir y a mejorar la forma de respirar. ¿Dónde viene el tema? Que también con eso nosotros tenemos muchos tabúes. Porque las madres y los adultos, que lo he oído yo por estos ojos que lo van a comer la tierra, dicen, ay doctora, es que yo no me puedo hacer adicto a esa bombita, yo no puedo estar todo el tiempo con eso. Y yo sé que lo hacemos por desconocimiento, pero miren, cuando yo te receto una bombita o cuando el médico te prescribe una bombita, él te está dando microgramos de una medicación que va a ayudar a tus pulmones a respirar mejor, especialmente a desinflamar, porque acuérdense lo que dijimos, que los bronquios se inflaman, y esa inflamación junto con los mocos y la contracción de la musculatura lisa hace que usted no pueda respirar. Entonces, cuando nosotros le indicamos ese producto, es mejor que indicártelo vía oral. ¿Por qué? Porque las dosis que yo te estoy dando en vía oral es mucho más alta a la que tú te das por un bombazo, que una manera más directa. Para niños pequeñitos que a veces no saben cerrar la boca o cuando tú le das, hay unas camaritas que tú le pones en la boca y en la nariz y coloca la bombita en la camarita para cuando tú des el bombazo pase. Importante, cada vez que tú te des un bombazo es recomendable que tú te enjuagues la boca. O sea, te da tu bombazo, dura un rato con la boca cerrada y luego te para y te enjuaga la boca. Eso para prever, porque en algunas ocasiones algunos de esos productos pueden producir hongos o caries o sensibilidad a nivel de periodontal. Entonces, por esa condición nosotros recomendamos, principalmente cuando son bombitas que tienen formerol, que nosotros recomendamos que después que usted se dé su bombazo, usted se enjuague. Pero no es verdad que tú te vas a hacer adicto a ese medicamento. Es que tienes que entender que tienes una realidad, y la realidad es que por alguna condición tu cuerpo reacciona a una hiperactividad bronquial que te llena los bronquios de flema, te produce dificultad para respirar, te da dolor de pecho, te da tos, y todos esos factores hay que mejorarlo con medicación. Entonces, recuerden lo que yo decía al principio, el asma es una enfermedad crónica que no tiene cura, tiene tratamiento, y ese tratamiento se hace con medicación. Entonces tú no te vas a hacer adicto, es que tú lo necesitas. A mí me da pena, por ejemplo, de pacientes que hacen crisis de manera constante y por no hacerse adicto a la nebulización cogen para el hospital cada vez que están malos. Y eso a la larga empeora, señores. Miren, yo tuve un caso
de un joven que a mí me desgarró el alma, porque él, para sobrevivir, trabajaba con pintura. Y entendible, porque vivía de eso. Pero él no hacía el más mínimo esfuerzo por cuidarse, como ponerse una mascarilla, tratar de tomar su medicación. Es lo que cuando hacía una crisis, a la hora que se cogía para el hospital, y más que vivía cerca. Señor, ustedes no saben lo doloroso para mí ver que ese muchacho joven un día hizo una crisis, una noche, y estando tan cerca del hospital no llegó. Porque la gente juega con eso. Y hay que entender que si usted tiene una asma como patología ya diagnosticada, usted necesita tratamiento, y un tratamiento a largo plazo, porque eventualmente en algunas situaciones de su vida usted va a hacer crisis, y eso se puede prevenir y se puede tratar con medicación. Entonces no es que usted sea adicto a eso, y eso hay que dejarlo claro, porque miren, de verdad, y eso es el pan nuestro de cada día. Nosotros los pacientes asmáticos, la mayoría lo conocemos por nombre y apellido, porque son pacientes que van de manera recurrente, ya sea porque no compran la medicación, porque no quieren ir al neumólogo, o porque tienen como tabú que no se van a hacer adictos y solamente se medican cuando se sienten muy mal. Y eso hay que entenderlo. Incluso nosotros a veces vemos baja laboral, o sea, personas que dejan de ir a trabajar porque están apretados. ¿Y qué tú usas? No, yo no uso nada, yo vengo aquí y me nebulizo. Eso no es un tratamiento. Recuérdense que las emergencias, para tratar las situaciones de emergencia, no te ponemos un tratamiento a largo plazo, ni te damos seguimiento. Por ende, tú siempre vas a hacer crisis porque tú no tienes tratamiento. Y cada vez que te exponga a un factor de riesgo, tú vas a hacer crisis porque tú no tienes tratamiento. Entonces es importante que nosotros desde hoy entendamos que las bombitas y las medicaciones no producen adicción. Usted se hace dependiente de eso. Ahora, si usted quiere mejorar considerablemente su asma, debe buscar esos factores de riesgo que a usted lo predisponen y tratar esa patología de base para que eso baje. Por ejemplo, en pacientes obesos, rebajar mejora considerablemente en las crisis asmáticas. Y yo soy testimonio de eso, porque después que he bajado de peso, mis crisis de asma han disminuido muchísimo. Entonces, por esa condición tenemos que tener claro, los pacientes asmáticos requieren tratamiento. Lo más importante es que nosotros debemos saber que así como se diagnostica y se trata el asma, también hay cosas o medidas que podemos realizar para nosotros tratar de prevenir. Y prevenirlo es importante para nosotros tratar de evitar de que esos factores desencadenantes nos produzcan una crisis. Por ejemplo, si usted es un paciente asmático, debe evitar el humo del tabaco, donde estén fumando, incluyendo el vapor. Usted no debe de estar, porque ese humo a usted le puede producir una crisis asmática. También tenemos que limpiar bien las casas, no puede haber humedad, no puede haber moho, porque también a algunos pacientes se lo desencadena. Hay que tratar de tener la casa limpia, y cuando se vaya a limpiar, no se puede despolvar dando para expelir todo ese polvo, sino con paño húmedo para arrastrarlo. También es importante que utilicemos colchones que sean antiácaros, porque hay ácaros que se van pegando en los colchones que a algunos pacientes le puede producir también crisis de broncoespasmo. Si usted va a realizar ejercicio, debe ser un ejercicio moderado, porque está evidenciado que algunos pacientes, después que comienzan a hacer ejercicios de alta intensidad, pueden hacer crisis de broncoespasmo o crisis asmática. También es importante saber que usted debe tener su medicina preventiva recetada para tratar de que usted no tenga eso. Si usted tiene mascota, que lo ideal sería que no lo tenga, debe limitar el acceso de la mascota a los dormitorios. Su mascota no debe entrar donde usted duerme, y evitar tenerlas si le causan alergia. Hay personas que hacen alergia a perro, a gato y demás. También el polen, hay que ventilar bien la casa, principalmente las horas de menor concentración de polen, que son en la media mañana. Eso de 10 a 11 de la mañana, abrir toda la ventana para que ventile y el polen no se acumule dentro de la casa. Y evitar tener parques cerca de su casa, para así evitar usted tener menos exposición. También hay que tomarse su medicación todos los días. Todos los días de la mañana usted tiene que levantarse y beberse su medicamento. Incluso aunque usted no tenga síntomas, porque esa es otra. Cuando no tenemos síntomas, se nos olvida de que estamos enfermos. Y hay que utilizar productos de limpieza que no tengan mucha fragancia o que no tengan ninguno, y que usted pueda mantener la casa con el menos polvo posible. También el control de plagas. Señores, hay personas que cuando tienen muchas plagas en la casa pueden desarrollar
crisis de broncoespasmo. Recuérdense que esas plagas pelen desechos y esos desechos se secan, usted lo inhala y eso le puede ser un factor de riesgo para poder padecer lo que es broncoespasmo. Es importante que usted haga todo esto para usted sentirse saludable, para usted estar bien, y si tiene asma usted pueda controlar la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad prevenible, aunque es crónica, tratable y sobre todo sostenible en el tiempo con la medicación que usted requiere. Nosotros nos sentimos muy complacidos de que usted haya llegado hasta aquí con nosotros en su programa Salud y Más con la doctora Veras. En el día de hoy estamos hablando de asma, pero tristemente nuestro tiempo se ha agotado, por lo que le vamos a invitar a ustedes que nos acompañen en una nueva entrega el sábado próximo aquí en su programa Salud y Más con la doctora Veras. Recordarle que tenemos este mismo programa en la plataforma de YouTube. Usted lo busca así mismo en YouTube, Salud y Más con la doctora Vera. Puede enviárselo a un amigo, a un conocido, a cualquier persona que usted entienda que pueda beneficiarse de esta información, porque es una información valiosa que puede motivar y ayudar a las madres principalmente a entender por qué sus hijos siempre tienen gripe. Por eso nosotros nos sentimos muy bien el saber que en el día de hoy hemos agotado nuestro cometido de traer un tema interesante y sobre todo de mucha particularidad que le pueda a usted ayudar a tener una vida mejor. Así que hoy decimos adiós, pero nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que para nosotros su salud es lo más importante. Bye, bye.